Seguimos en la realización de este coloquio. Esperamos que hayan podido descansar, tomarse su tinto, su mate y reflexionar sobre lo que se ha anunciado en esta jornada de la mañana. En este momento seguimos con la presentación del ponente central Gabriel Pulice. Él es psicoanalista, docente de la Universidad Nacional de La Plata, es doctorando de la Facultad de Psicología, coordinador del Foro de Investigación, Psicoanálisis en Psicomundo, psicólogo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, supervisor del equipo de salud mental del municipio de Lomas de Zamora y de la Red Asistencial en Salud Mental, Adultos y Adolescentes. Cruz Roja Argentina, docente, expositor en actividades académicas de extensión realizadas en diversas universidades e instituciones en salud mental de diferentes países de América y Europa, participando asimismo en calidad de autor y colaborador. Numerosas publicaciones de interés científico de carácter nacional e internacional, productor y conductor del programa radial Radiofonía desde el 2015 hasta julio del 2020. Su ponencia se titula El porvenir del psicoanálisis y la salud mental en Latinoamérica. Gabriel, te recordamos que tienes una hora para desarrollar tus ideas. Muchísimas gracias por todo tu acompañamiento, tus palabras desde las conformaciones internas en la organización de este coloquio. Lo valoramos muchísimo y bueno, Gabriel, este es tu espacio. Bueno, Bienvenido seas. bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto participar de este primer coloquio internacional. Y bueno, quería agradecer a los organizadores, a la Universidad de Manizales, al colectivo Parresía, también especialmente a José Luis Villada Yepes por su acompañamiento durante estos días previos, y a un querido colega de Bogotá, que es Esteban Obando, también por el enlace con el equipo organizador. Bueno, yo he titulado esta ponencia como el porvenir del psicoanálisis y la salud mental en Latinoamérica, ¿no? Hoy pensaba, es un título muy ambicioso, ¿no? Porque ahí abre en realidad preguntas muy fuertes respecto tanto del porvenir del psicoanálisis como de la salud mental y la articulación entre estas dos instancias. En un momento muy complejo, además, muy complejo en relación a que estamos transitando todavía esta pandemia mundial, que en realidad, bueno, estamos ya con la expectativa de la llegada de las vacunas y con la posibilidad de que en algún momento esto pueda permitirnos, por ejemplo, encontrarnos de manera presencial, ¿no? En actividades como estas que se disfrutan tanto en el encuentro, no solo en el momento de la exposición, sino fundamentalmente en los encuentros de pasillo, en todas las actividades que rodean a la organización de eventos como este. De todos modos, es incierto también, más allá de esta pandemia en particular, qué es lo que pueda venir, ¿no? En donde, bueno, recién llegué a escuchar apenitas un poco de la exposición anterior,
Y bueno, hay un signo de interrogante abierto, por ejemplo, en relación a los efectos que puede tener el calentamiento global en la activación de determinadas bacterias, de determinados microbios, de determinados... En fin, estamos en un momento muy incierto, y por otro lado, también estamos en un momento muy fecundo en cuanto a lo que se ha convertido durante todo este año también, a propósito de la pandemia, en una suerte de coloquio internacional abierto y sostenido de manera continuada, ¿no? Cosa que no deja de tener también bueno, su fecundidad, ¿no? El enriquecimiento de poder habernos habituado a herramientas como el Zoom, a poder mantener esas conversaciones abiertas prácticamente de manera continua. Bueno, en relación al tema que, ya para entrar en el tema que me proponía desarrollar, eh, una de las cuestiones que me parece que es importante situar previamente es toda una serie de puntos respecto de los cuales me parece que resulta muy importante pensar de qué manera eh, puede producirse un aporte desde el campo del psicoanálisis en esa articulación con el campo de la salud mental, pensando esta articulación bueno, como algo que puede tener una incidencia fuerte respecto de los años por venir. Por ejemplo, en áreas muy sensibles como lo que tiene que ver con la psicopatologización de las infancias y adolescencias, en donde, bueno, vamos después a referirnos a ciertas cuestiones muy específicas en relación a esa tensión que está planteada en el corazón del campo de la salud mental, y en donde espero retomar a partir del trabajo que vienen realizando algunos autores específicamente en este campo, como Elsa Coriat, Juan Bassen, Gisela Untoiglich, y retomando también un texto que es, para mí, ha tenido una marca muy fuerte, que es un libro de Colette Soler, que tiene como título La querella de los diagnósticos. Y ese es uno de los puntos. El siguiente, que me parece que amerita también cómo podemos pensar esa articulación, la incidencia, la importancia que puede tener la participación de los psicoanalistas en este otro campo, es el de la salud mental en poblaciones vulnerables. También ahí hay trabajos muy interesantes que se vienen desarrollando en Argentina, en México, en Chile, en Brasil. Yo voy también a retomar algunas cuestiones relativas al trabajo de algunos colegas, algunos que han tenido ocasión de participar en un encuentro que organizamos hace algunas semanas desde una publicación que es La Plaza T,
que es una revista digital que desde hace unos años dirijo junto a Viviana Bálsamo, y fue un encuentro justamente en relación a temas vinculados a la salud mental en Latinoamérica, y en donde tuvimos el gusto de escuchar ponencias muy interesantes de colegas como Matías Marchán, de Chile, Marco Antonio Macías López, bueno, en un encuentro anterior también el trabajo que viene desarrollando en San Juan del Río, en México, Sonia Suyel Vélez, en relación también a las poblaciones vulnerables. Bueno, en fin, esto vamos a ver si hacemos a tiempo de retomar algo sobre estos temas después. Quería terminar esta enumeración de áreas, de temas importantes en este encuentro entre el psicoanálisis y la salud mental, y uno que no se puede dejar de mencionar es lo relativo a los movimientos de desmontaje de los dispositivos manicomiales, justamente la apuesta que ya viene siendo planteada desde hace décadas, pero que es todavía un movimiento inconcluso, y no solo un movimiento inconcluso, ¿no? Sino que hay avanzadas, hay idas y vueltas. El caso quizás más paradigmático se puede situar en Brasil, en donde después de llevar adelante algo que podría decirse que tomó la vanguardia de algún modo en las últimas décadas en Latinoamérica, que es todo el movimiento de reforma psiquiátrica en Brasil, y que desde hace algunos años se encuentra bueno, en una situación muy particular a partir del cambio de gobierno y el acceso al poder nuevamente en ese país de un presidente de orientación, no sé si llamarlo neoliberal, porque la verdad es que hay algunos casos que son inclasificables, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los puntos en donde desde las primeras décadas del siglo pasado viene habiendo una incidencia fuerte de parte del campo del psicoanálisis, y bueno, en Argentina venimos contando, por lo menos desde la década del 40, con las primeras experiencias de Enrique Pillón Rivière, y luego un poquito más adelante de Mauricio Goldenberg y otros colegas promediando el siglo pasado, que fueron llevando adelante también experiencias fuertes en esa dirección, ¿no? Yo, por lo menos, estoy mucho más familiarizado con las experiencias en Argentina, pero estos encuentros son ocasión también de recuperar la historia y de poner esa historia del campo de la salud mental y del psicoanálisis y de ese cruce, ponerlo en conexión en relación a las distintas experiencias, ¿no? Digo, recuperar la historia es algo que también nos permite situar los puntos de apoyo más fuertes para pensar en el porvenir. Hay otro tema que me parece que es también muy importante respecto de ese porvenir del campo de la salud mental y la participación de los psicoanalistas, que es todo lo relativo a esa avanzada que hay no solo en Latinoamérica, ¿no? Hace unos años fue un tema que estuvo en el centro de la escena en Francia, por ejemplo, que es lo relativo a la regulación y a la estandarización de las psicoterapias. Bueno, en relación a esto, recién justo hace un ratito nomás tenía una supervisión con
el equipo de salud mental de un municipio lindero con la ciudad de Buenos Aires, que es el municipio de Lomas de Zamora. Es el equipo de salud mental, bueno, está llevando adelante un trabajo muy importante en épocas de pandemia, incluso con el riesgo de, en algunos casos, de todo el riesgo que entraña el sostener ese trabajo en la presencialidad, ¿no? Y estuvimos supervisando un caso recién que parecía interesante traer a cuento, ¿no? Porque la analista decía, bueno, este caso lo supervisamos varias veces, hace 10 años que se está atendiendo en la sala, estamos hablando de un servicio público de salud mental, y un episodio que es el que me parece muy interesante, que surge y se retoma en esta supervisión, es un momento ocurrido hace 5 años, que es el momento de suicidio del padre, ¿no? En donde es este sujeto el que encuentra al padre que acaba de suicidarse, y en ese momento, estamos hablando además, que no es un detalle menor, de un sujeto que poco tiempo atrás había sido un tema de trabajo psicoterapéutico, de trabajo de análisis, sus propias ideas de muerte, en fin, la cuestión es que en ese momento en que él encuentra el cuerpo de su padre que se acababa de suicidar, sale corriendo a la sala que es una sala que no es solamente de salud mental, ahí se atienden, en fin, hay distintas especialidades, ¿no? En un barrio periférico de la ciudad de Buenos Aires, incluso periférico de ese mismo municipio, y ahí él en ese momento ya hacía varios años que estaba atendiéndose, con lo cual no estaba su terapeuta, pero el resto de los profesionales lo conocían y fue posible en ese momento contener una situación que de otra manera no sabemos de a qué lo habría precipitado, ¿no? Y se me ocurría el contraste con un usuario que yo mismo empecé a atender hace ya eh, más de 10 años atrás, en donde cuando viene derivado, en realidad su madre me pide que lo atienda, y bueno, la verdad es que era un esfuerzo muy grande para ellos poder pensar en sostener en forma privada un tratamiento. Y en la primera entrevista, este paciente me dice que él se había estado atendiendo durante 6 meses en un servicio público de la ciudad de Buenos Aires, pero que en ese momento su terapeuta le dijo que el motivo de consulta era por una agorafobia, en ese momento aparecía diagnosticado como un panic attack, sujeto que hacía años que no salía de su casa, ¿no? Logra empezar ese tratamiento y a los 6 meses la terapeuta le dice que su estado seguía siendo gravísimo, eh, pero que bueno, se habían vencido los 6 meses en que se podía atender en ese servicio público, pero era muy importante que él iniciara un tratamiento, ¿no? Entonces, en ese momento de absoluto desamparo, parte de este sujeto respecto de poder contar con ese servicio a nivel del Estado, bueno, es que aparece ese pedido de intervención que me llega por parte de la madre, pero
pensaba en este punto, ¿no? Les decía, uno de los puntos que me parece que es un tema, ¿no? Lo relativo a la regulación y estandarización de las psicoterapias, que no solo se ponen en juego en el sistema público de salud mental. En este caso, este usuario estaba siendo expulsado, paradójicamente al mismo tiempo la aseveración de la terapeuta que lo atendía de que necesitaba seguir un tratamiento. Es más, en ese momento él dice que la terapeuta le dice que necesitaba empezar un tratamiento como si esos 6 meses no entraran en la cuenta, ¿no? Ahora, no solo en el servicio público, sino también hay algo a pensar en relación a esa regulación y la estandarización de las psicoterapias y la atención en salud mental, que se pone en juego, por ejemplo, en los seguros de salud, en las prepagas. Aquí en Argentina se suelen llamar también obras sociales, porque están vinculadas al movimiento gremial, a los sindicatos, ¿no? Entonces, hay también ahí, desde hace mucho tiempo, una avanzada que de algún modo tiene en muchos casos el efecto casi de imponer a los usuarios la modalidad de terapia y la orientación de la terapia que ese usuario debe seguir. Es decir, en muchos casos se les obliga a sostener terapias breves sin que se tenga en cuenta la pregunta respecto de qué temporalidad puede llegar a requerir el tratamiento del padecimiento psíquico de ese sujeto. Entonces, el último punto que está vinculado con esto y que me parece que es también algo en donde el psicoanálisis tiene algo importante que aportar al porvenir del campo de la salud mental, es una distinción esencial entre individuo y sujeto, es decir, entre individualismo y subjetividad, en donde hay cierta carga de violencia en la imposición de el ideal de la individualidad, del autovalimiento, a contramano de lo que podemos situar del lado de la subjetividad, en donde el sujeto no es sin el otro. Quería compartir con ustedes, a modo de, bueno, ya no sería una introducción, pero digamos, algo que está en conexión con este último punto, pero que aparece atravesando todos los demás, que es una cita bueno, estimo que muchos de ustedes deben conocer a este autor, que es una de las voces que ha tenido más resonancia desde el campo de la filosofía en los últimos años. Me estoy refiriendo a Byung-Chul Han, y particularmente a un texto, un librito que a mí me causó un fuerte impacto, que es La topología de la violencia. Y quería compartirles unas líneas de este texto, unas líneas de la introducción. Cito a Byung-Chul Han, él dice: hay cosas que nunca desaparecen. Entre ellas se encuentra la violencia.
Su forma de aparición varía según la constelación social. En la actualidad, muta de visible en invisible, de frontal en viral, de directa en mediada, de real en virtual, de física en psíquica, de negativa en positiva, y se retira a espacios subcutáneos, subcomunicativos, capilares y neuronales, de manera que puede dar la impresión de que ha desaparecido. En el momento en que coincide con su contrafigura, esto es, la libertad, se hace del todo invisible. Hoy en día, la violencia material deja lugar a una violencia anónima, desubjetivada y sistémica, que se oculta como tal porque coincide con la propia sociedad. Voy a pasar a una última cita que es sobre el final de esta misma introducción, en donde este mismo autor dice: la mera supervivencia es obscena. De este modo, la vida queda despojada de la vivacidad, que es mucho más compleja que la pura vitalidad y la salud. La locura con la salud surge cuando la vida ha quedado desnuda, como se vacía una moneda y todo contenido narrativo. Tras la atomización de la sociedad y la erosión de lo social, solo queda el cuerpo del yo, que hay que mantener al precio de la salud. La pérdida de los valores ideales solo deja, junto al valor de la exposición de un yo sediento de atención, el valor de la salud. La vida desnuda conduce a la desaparición de toda teleología. ¿Todo para qué? Con tal de conservarse sana. La salud se convierte en algo autorreferencial y se vacía de una finalidad sin un fin. En este punto, lo que aquí parece que destaca este autor justamente es ese imperativo que aparece a la salud, a la ejercitación, a correr, a ir al gimnasio, a hacer deportes, ¿no? Pero como un imperativo que desconectado del deseo del sujeto aparece ahí vaciado de contenido. Queda, como dice Byung-Chul Han, el cuerpo del yo vacío, como se vacía de valor una moneda. Digo, parece que es una cita muy fuerte, pero que nos permite también abrir una pregunta fuerte respecto de no solo cómo pensar el valor de la salud, sino que ahí también queda incluido el interrogante respecto de qué hablamos cuando hablamos de salud mental. Y no solo eso, sino que quienes estamos inmersos en nuestro trabajo profesional en ese campo, no solo nos cabe preguntarnos, sino que también nos cabe la responsabilidad de el preocuparnos por el saber hacer respecto del padecimiento subjetivo. Bueno, yo quería compartir hoy también con ustedes cierta fábula, podríamos decir, cierta fábula humana, ¿no? Bueno, que a mí también siempre me pareció muy ilustrativa de algunas de estas cuestiones, fundamentalmente
lo que tiene que ver con la regulación y estandarización de la psicoterapia, la distinción entre el individuo y el sujeto, y lo que tiene que ver con cómo pensar el valor del síntoma y cómo pensar también a partir de ahí vamos a llamarlo así, parece una redundancia, pero no lo es, que es la subjetivación del padecimiento psíquico. Bueno, lo que voy a evocar en realidad es un breve fragmento de una novela bastante conocida de Ray Bradbury. Es una novela de 1956, Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas, bueno, ahí vamos a extraer una pequeña fábula. Les decía que podemos llamar la fábula del terapeuta marciano. Y dado que se trata de marcianos, estamos en una época en donde nunca estuvimos tan cerca de Marte, ¿no? Así que de algún modo esta fábula viene a tener, a renovar su actualidad, ¿no? Entonces, de todos modos, al tratarse de marcianos, esto quiere decir que no aludimos con esta fábula a ninguna escuela o doctrina en particular, de las que se han desarrollado en nuestro globalizado planeta, sino que el acento va a recaer en la posición clínica que allí se pone en juego, que es precisamente lo que nos interesa interrogar. La historia es más o menos así. El capitán Jonathan Williams llega a Marte al mando de una segunda expedición compuesta por otros 3 tripulantes, luego de que la primera incursión humana en el planeta rojo desapareciera en el más absoluto misterio. No es poca su sorpresa al comprobar la existencia de un poblado con características asombrosamente similares a las conocidas. Y ni hablar del estremecimiento que lo invadió cuando la primera marciana con la que se encuentra no solo tiene el aspecto general de cualquier mujer, sino que además responde a sus preguntas en inglés. La emoción no le permite percibir que hay algo ligeramente extraño en el comportamiento de esas gentes que una a una lo derivan primero al señor T, luego a la señora A y finalmente al señor I, con el pretexto de que él los va a poder atender. Las cosas parecen volver a su lugar cuando, por indicación del señor I, el capitán y sus 3 hombres son conducidos a un vasto aposento soleado lleno de gente. Esta vez, al presentarse, al decir que es el capitán Jonathan Williams, procedente de la ciudad de Nueva York, del planeta Tierra, hubo una inmediata explosión de algarabía en la sala, de gritos y exclamaciones. Por fin, el recibimiento anhelado y merecido, luego de tan importante proeza. La alegría, lamentablemente, pronto dejó su lugar a una desolada angustia al comprobar lo que verdaderamente estaba sucediendo. La primera señal fueron los relatos que siguieron a continuación por parte de muchos otros allí presentes que también venían de la Tierra. Otros venían de Júpiter, otros venían de Saturno. La segunda señal fue la comprobación de que la puerta por la que habían ingresado al recinto se hallaba ahora herméticamente cerrada. Por último, al llegar la noche, la percepción de los fenómenos alucinatorios de algunos de sus nuevos amigos, con la particularidad de que por el fantástico desarrollo de las capacidades telepáticas de los marcianos, esas alucinaciones quedaban a la vista de todo el mundo, fue suficiente para despejar cualquier resto de duda. Habían sido encerrados en un manicomio. Si esas alucinaciones pueden ser tan reales, tan contagiosas,
tanto para nosotros como para cualquier otra persona, no es raro que nos hayan tomado por psicópatas, dice el capitán, sin saber todavía hasta dónde se confirmarían sus temores. Lo que sigue es la entrevista del día siguiente con el señor X, quien era un hombre jovial, sonriente, si se lo juzgaba por su máscara. En ella estaban pintadas no una sonrisa, sino tres. Detrás de la máscara, su voz era la de un psiquiatra no tan sonriente. Para el doctor X había ahí un único loco, que era el capitán, puesto que los tres tripulantes no son para él más que alucinaciones secundarias de su nuevo paciente. A pesar de ello, y en honor del interés científico de lo que con seguridad dice sería su mejor monografía, accede sin embargo a conducirse hasta la colina donde había quedado posado el cohete a fin de inspeccionarlo. Hay que recordar que en la novela los marcianos tenían hiperdesarrolladas las capacidades telepáticas, con lo cual las alucinaciones de los locos podían tomar esa consistencia material y ser visibles para los demás, ¿no? Entonces, en ese contexto, van a la colina donde había quedado posado el cohete y esa entrevista continúa así, ¿no? El psiquiatra se acerca a la nave y la golpea, el metal resonó suavemente. ¿Puedo entrar?, pregunta con picardía el doctor X. Entre, le dice el capitán. El señor X desapareció en el interior del cohete. El psiquiatra salió de la nave después de hurgar, golpear, escuchar, oler y gustar durante media hora. ¿Y bien, está usted convencido?, gritó el capitán como si el señor X fuera sordo. El psiquiatra cerró los ojos y se rascó la nariz. Nunca conocí ejemplo más increíble de alucinación sensorial y sugestión hipnótica. He examinado el cohete, como lo llama usted, golpeó la coraza, lo oigo, fantasía auditiva. Inspiró, lo huelo, alucinación olfativa inducida por telepatía sensorial. Acercó sus labios al cohete, lo gusto, fantasía labial. El psiquiatra estrechó la mano del capitán. ¿Me permite que lo felicite? Es usted un genio psicópata. Ha hecho usted un trabajo completo. La tarea de proyectar una imaginaria vida psicópata en la mente de otra persona por medio de la telepatía y evitar que las alucinaciones se vayan debilitando sensorialmente es casi imposible. Las gentes de mi pabellón se concentran habitualmente en fantasías visuales, o cuando más, en fantasías visuales y auditivas combinadas. Usted ha logrado una síntesis total. Su demencia es hermosísimamente completa. El capitán palideció. ¿Mi demencia? Sí, qué demencia más hermosa. Metal, caucho, gravitadores, comida, ropa, combustible, armas, escaleras, tuercas, cucharas. He comprobado que en su nave hay 10.000 artículos distintos. Nunca había visto tal complejidad. Hasta hay sombras debajo de las literas y debajo de todo. ¡Qué poder de concentración! Y todo, no importa cuándo o cómo se apruebe, tiene olor, solidez, gusto, sonido. Permítame que lo abrace. El psiquiatra abraza al capitán. Consignaré todo esto en lo que será mi mejor monografía. El mes que viene hablaré en la Academia Marciana. Mírese, ha cambiado usted hasta el color de sus ojos, del amarillo al azul, y la tez de morada a sonrosada. Y su ropa, y sus manos de 5 dedos en vez de 6. Y sus 3 amigos. El señor X sacó una arma pequeña. Es usted incurable, por supuesto. Muerto será más feliz. ¿Quiere usted confiarme su última voluntad? Quieto, por Dios, no haga fuego.
Pobre criatura, lo sacaré de esa miseria que lo llevó a imaginar este cohete y estos 3 hombres. Será interesantísimo ver cómo sus amigos y su cohete se disipan en cuanto yo lo mate. Con lo que observé hoy, escribiré un excelente informe sobre la disolución de las imágenes neuróticas. Soy de la Tierra, me llamo Jonathan Williams, y estos, sí, ya lo sé, dijo suavemente el señor X, y disparó su arma. El capitán cayó con una bala en el corazón. Los otros 3 se pusieron a gritar. El señor X los miró sorprendido. Siguen ustedes existiendo, soberbio, alucinaciones que persisten en el tiempo y en el espacio. Apuntó hacia ellos. Bien, los disolveré con el miedo. No, gritaron los 3 hombres. Petición auditiva, aún muerto el paciente, observó el señor X mientras los hacía caer con sus disparos. Quedaron tendidos en la arena, intactos, inmóviles. El señor X los tocó con la punta del pie y luego golpeó la coraza del cohete. Persiste, persisten, exclamó y disparó de nuevo su arma, varias veces contra los cadáveres. Dio un paso atrás. La máscara sonriente se le cayó de la cara. El rostro del menudo psiquiatra cambió lentamente. Se le aflojaron las mandíbulas. Soltó el arma, miró alrededor con ojos apagados y ausentes. Extendió sus manos como un ciego y palpó los cadáveres, sintiendo que la saliva le llenaba la boca. Movió débilmente las manos, desorbitado y babeando. Váyanse, le gritó a los cadáveres. Váyase, le gritó al cohete. Se examinó las manos temblorosas. Contaminado, víctima de una transferencia. Ahora soy yo el loco. Se detuvo y con manos entumecidas buscó a su alrededor el arma. Hay una sola cura, solo una manera de que desaparezcan. Se oyó un disparo. Los 4 cadáveres yacían al sol. El señor X cayó junto a ellos. El cohete, reclinado en la colina soleada, no desapareció. Bueno, la primera lectura, les decía, del primer libro, de este pasaje, de este libro de Bradbury, produjo en su momento un impacto muy fuerte, dado que remite en forma instantánea a los desafíos clínicos que cada vez nos son planteados por las producciones sintomáticas y los diversos fenómenos psicopatológicos con que se presentan buena parte de los usuarios que, bueno, nos vemos convocados a atender en el campo de la salud mental. No me refiero solamente al campo de la psicosis, por supuesto. Nos pareció, en este caso, de hecho, podríamos poner en duda, por lo menos, el diagnóstico del capitán. Nos pareció, en ese momento, en conversaciones con colegas con los que vengo trabajando desde hace años, que era muy interesante evocarlo para introducir de este modo un elemento en relación al cual se pueden situar en su justa medida algunas de las cuestiones que conviene plantear ante la probada ineficacia de una terapéutica dirigida a la mera supresión de síntomas o que tenga la pretensión de la restitución de una determinada normalidad, ¿no? Análoga a los disparos del doctor X para ahuyentar al cohete del capitán Jonathan Williams. Hay un texto de Freud que no voy a abordarlo ahora aquí, me parece de todos modos vale la pena mencionarlo. Saben que estamos en un momento muy
a ver, ¿cómo llamarlo? No, no es festivo la palabra, pero sí que hay una serie de homenajes en relación a los 100 años de la publicación de uno de los textos que produjo un viraje en la clínica del psicoanálisis, que es el Más allá del principio del placer, publicado precisamente en 1920, ¿no? Pero este es un texto un poquito anterior, de 1918, que es Nuevos Caminos de la Terapia Psicoanalítica, en donde Freud aventura un momento en donde el psicoanálisis llegaría a trascender los límites de la atención individual, de la atención privada, podríamos decir, y podría ser interlocutor del ámbito de la salud pública, es decir, podría llegar a ser interlocutor de las políticas en salud mental. No era algo que existiera en la época de Freud, ¿no? El campo de la salud mental, sabemos que nace justamente de la puesta en cuestión de la hegemonía psiquiátrica y que abre ahí una tensión que está puesta en juego, una tensión de poderes y saberes que al día de hoy tiene plena vigencia, ¿no? Pero ahí Freud se anima a aventurar que los psicoanalistas van a tener algo que decir en relación a un campo de la salud mental que estaba por venir. En ese sentido, y para terminar esta exposición, quería citar un pasaje de este texto que les mencionaba, que es un texto del año, a ver, ya les digo, la primera edición, bueno, en Buenos Aires la publicación fue en el año 2009, en editorial Letra Viva. Es el texto de Colette Soler, La querella de los diagnósticos, y yo diría, se puede hacer extensivo acá el interés a la querella de los diagnósticos y la querella en relación a cómo pensar el padecimiento psíquico, ¿no? Que está en relación también a qué valor darle, qué valor atribuirle al síntoma en la clínica y en el campo de la salud mental. Dice Colette Soler en un apartado del primer capítulo, que es la polémica sobre el uso del diagnóstico. Ahí dice que lo que le interesa abordar a ella ahí es el uso de diagnósticos en el valor práctico, ¿no? El uso práctico ante del paciente, ¿no? El usuario. Se trata de otra cosa que el mapa nosográfico o la teoría de los tipos sintomáticos, dice. Hay una viva polémica respecto de este tema, es decir, toda una corriente de pensamiento que rechaza dos cosas. En primer lugar, la necesidad del diagnóstico en psicoanálisis. Hay toda una corriente que rechaza la necesidad del diagnóstico en psicoanálisis. Algunas personas piensan que el diagnóstico es inútil en el discurso psicoanalítico, que no se debería utilizar el diagnóstico, pero también, y es enrevesado, están quienes denuncian el uso del diagnóstico como un abuso, lo que no es del todo lo mismo. No es lo mismo el uso que el abuso, ¿no? Y ahí, poquito más adelante, esta autora va a esclarecer a qué se está refiriendo, ¿no? Ella dice, en el psicoanálisis es un síntoma aquello que el sujeto considera como síntoma.
mientras no considere un rasgo como síntoma, este permanecerá inerte, permanecerá como un enclave de la palabra, en la palabra analizante. Hay entonces una disyunción entre la presencia o la ausencia de los síntomas buscados por el médico y aquellos que permiten entrar en el análisis. Además, y debido a esto, creo, dice Colette Soler, se plantea en la entrada la cuestión de la demanda. Sabemos de sobra que la demanda que permite entrar en un análisis no es cualquier demanda. Esta cuestión es muy importante precisamente porque no cualquier estado del síntoma se presta a la elaboración analizante. Podría decirlo de otra manera, continúa Colette Soler, solo es un síntoma tratable aquel que se presenta como un significante de la transferencia, es decir, que suponga un sujeto. Solo es síntoma tratable aquel que suponga un sujeto. Esto no se ve, no atañe a la clínica de lo visible. Recuerden esto que situábamos al comienzo respecto de esa invisibilización del padecimiento psíquico, de la que hablaba Byung-Chul Han. Esto no se ve, no atañe a la clínica de lo visible. Que un malestar cualquiera, lo que no marcha para el sujeto, presuponga al sujeto, no es viable, no es visible. Por eso, el mismo síntoma definido en la clínica psiquiátrica, en la clínica de la observación también se puede ampliar ese campo a todo lo que incluye los estudios, donde la tecnología viene a tomar el relevo de la clínica de la mirada, de la micromirada, ¿no? Donde todos los estudios y análisis, los estudios a través de diagnóstico por imagen o los análisis ya en relación a la microcomposición de la sangre, por ejemplo, o lo que tiene que ver con las corrientes hormonales, etc. También podrían decirse que sintonizan con la clínica de la mirada, ¿no? Es otro nivel de observación, pero entonces, en relación a eso, dice Colette Soler, el hecho de fabricar la forma analítica del síntoma es una transformación. Esto puede expresarse de diversas maneras. Lo denominado síntoma en la clínica de la observación no se denomina forzosamente síntoma en la clínica autodiagnosticada del sujeto. O incluso más, lo que el otro social no soporta o lo estigmatiza, y la psiquiatría forma parte del otro social, no siempre coincide con lo que no soporta un sujeto dado. En este sentido, la palabra, los dichos del sujeto son constituyentes del síntoma, que puede tratarse con el psicoanálisis. Solo el sujeto puede decir lo que no marcha para él, aunque ignore la causa, es decir, aunque ese padecimiento no se presente ahí como relativo a una causa sabida, ¿no? Por supuesto que tal vez tratará de descubrirla. Bueno, yo llegaría hasta aquí, entonces, con mi exposición. Bueno, en todo caso, quedamos entonces a disposición de las preguntas y de lo que pueda surgir a partir de las intervenciones y el debate. Muchas gracias. Perfecto, compañero Gabriel, muchísimas gracias. Apreciado Gabriel, gracias por tus reflexiones sobre el pensar y criticar la patologización de las infancias y de las juventudes, poder pensar la salud mental en poblaciones vulnerables y la integración de la clínica desde las perspectivas sociales, como lo enunciaste haciendo alusión al pensamiento de Enrique Pichón Rivière.
Tomar la literatura como medio para comprender las construcciones de realidad realizadas como productos humanos y el psiquismo hecha letra no es un trabajo menor. Y pones en consideración los abordajes de las patologías y cómo las relacionamos en la inserción del medio social, como por venir del psicoanálisis, puesta bajo la óptica con los compromisos de una salud mental, esclareciendo que la patologización no necesariamente se apunta a un tipo de abuso, pero lo debemos tomar en reserva a la hora de abordarlo y no vulnerar la integridad de las personas. José Luis Fortunati te extiende un agradecimiento, excelente intervención Gabriel Pulice, qué importante el trabajo realizado en la transformación del tejido social respecto a la salud mental y la intervención del psicoanálisis. Bueno, en este momento damos paso a una primera ronda de preguntas, esto aprovechando los minutos que tenemos a favor y respetando los horarios de las ponencias en la agenda. Seguimos con las preguntas para Gabriel Pulice. José Luis Villada nos pregunta, Gabriel, ¿cómo sortear o afrontar la dificultad planteada por la premura, por la supresión de síntomas por parte de la sociedad y de discursos hegemónicos, psiquiatría, campos de la medicina, con el lugar que ocupa el síntoma para la concepción psicoanalítica? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, porque me da ocasión de retomar algo que había planteado en el inicio, y que, bueno, tiene que ver con la necesidad de involucrarse por parte de los, bueno, los profesionales, los psicoanalistas, pero también hago extensivo a las otras profesiones en general, ¿no? A quienes están participando desde cada lugar en esto que desde hace algunas décadas se ha dado en llamar el campo de la salud mental, en donde hay ciertas cuestiones que no son sin involucrarse políticamente, ¿no? Porque hay un empuje muy fuerte desde distintos ámbitos muy poderosos. Por ejemplo, es sabido que la industria psicofarmacológica ocupa un lugar muy importante entre los poderes económicos, ¿no? Y han logrado, entre otras cosas, por ejemplo, no sé cómo estarán ahora las estadísticas, ¿no? Pero hasta hace muy poquito tiempo tengo entendido que el 15% de los niños, niñas y adolescentes en Estados Unidos están siendo medicados con psicofármacos, ¿no? Con las consecuencias que eso trae respecto de la importancia que tiene para una niña, un niño en su primera infancia, pasar por la experiencia de tener que dominar sus propias mociones pulsionales. Cuando esto prematuramente esa posibilidad de hacer esa experiencia, de lo que en el campo del psicoanálisis conocemos como el atravesamiento del complejo de Edipo, ¿no? Que tiene que ver con precisamente el poder tomar las riendas desde esta ficción del yo, de la agresividad, en fin, hay toda una serie de cuestiones que se ponen ahí en juego. Si eso prematuramente es suplido por la utilización de psicofármacos, bueno, de pronto nos encontramos con jóvenes saliendo de la adolescencia o en la adolescencia tardía que un día deciden dejar de tomar esos psicofármacos y no están habituados a manejar sus propias mociones pulsionales, ¿no? Con el resultado de que leemos las noticias. Un estudiante irrumpió en una universidad y asesinó a 50 compañeros, profesores. Digo, no es sin consecuencias que se supla
esto que tiene que ver con, en fin, la posibilidad de un sujeto de vérselas con la hiperactividad infantil, con la propia agresividad, Entonces, por un lado eso, ¿no? Hay un avance fantástico de las neurociencias en ese sentido, en el desarrollo de los psicofármacos, neurociencias entre muchas comillas, ¿no? Por otro lado, también este apremio por concluir rápido los tratamientos y volver a llevar a ese sujeto a la supuesta normalidad, que es el valor productivo del individuo, ¿no? Ahí, en ese sentido, parecía que era importante situar esta diferencia, ¿no? Entre el individuo, que es contabilizable, y el sujeto que presenta otras dificultades de abordaje. En la medida que cuando hablamos del sujeto, hablamos de un deseo que no es reductible a ninguna generalización, ¿no? Entonces, en ese sentido, poder sostener cierta posición que permita incluir al sujeto en los tratamientos, ¿no? En el campo de la salud mental, va a contramano de la generalización de las prácticas que se intenta imponer. Ahora, por eso decía, me parece que no es sin involucrarse políticamente de la misma manera que, bueno, recién la presentación que hacían Victoria y la colega que la acompañó, ¿no? Algo similar podemos decir respecto de la reformulación del lugar de la mujer, ¿no? En la cultura, en el campo del trabajo, incluso en el campo de la salud mental, hubiera sido imposible sin que se tomara una posición activa, y esto incluye algo que a veces se toma como una mala palabra, a mi gusto no lo es, y que tiene que ver con la militancia. La militancia del campo de la salud mental no es ni más ni menos que involucrarse en todas las cuestiones que tienen que ver con las acciones del Estado, y que si los profesionales del campo de la salud mental no asumimos la responsabilidad en participar del modo en que cada uno pueda y lo desee en las cosas de la polis, en el campo de la salud mental, bueno, las consecuencias es que las decisiones relativas a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de instancias intermedias, por ejemplo, en los procesos de desmanicomialización, la creación de instituciones, de hospitales de día, de lugares propicios para la externación, etc. Bueno, el Estado, en esa impersonalidad del Estado, difícilmente vaya a asumir como propios esos propósitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, volviendo a la pregunta y para finalizar, me parece que eso implica la toma de una posición ética, pero ya no en la práctica singular de cada profesional, sino en ese movimiento de conjunto que es el campo de la salud mental, que requiere sostener esa interlocución en los distintos niveles del Estado. Muchas gracias, compañero Gabriel, por tus apropiaciones y por acompañarnos todo este día. Esperamos que, si tienes la disposición y el tiempo, puedas estar los próximos.